Saben, estoy seguro que en un tiempo o otro, nuestro carro se nos ha descompuesto. Mi troca se me descompuso en el camino una vez, justo en el carril central del camino. Habría carros pasándome a mi derecha, había carros pasándome a mi izquierda. Pero por suerte yo había tomado clases de mecánica de carros en la secundaria, así que salí de mi troca, levanté el cofre e inmediatamente identifiqué qué era el problema. Hubieran visto qué pronto comenzó mi troca, tan pronto como le puse gasolina. No, hombre, la troquita estaba ronroneando como un gatito después de que la compuse. Bueno, llegamos ahora a nuestra lección número 6 de la serie de nuestro estudio de la salvación. Hagamos por favor una revisión de la última lección sobre la redención y luego comenzaremos nuestra presente lección acerca de la reconciliación. Como recordarán, vimos que la redención se dirigió al problema del pecado y tenía una referencia a la liberación a través de un pago de rescate. Eso es lo que hizo nuestro Señor cuando Él murió en la cruz. Él pagó el precio de la muerte que la santidad de Dios, el Padre, requiere como pago para nuestra condenación del pecado. Pero el Señor tenía que cumplir con unas condiciones antes de que pudiera redimirnos. Hemos visto que como Redentor, el Señor tenía que ser un cercano de familia o un pariente cercano. Para cumplir con este requisito, Cristo, siendo Dios, entró al mundo en forma de hombre. Sin embargo, nunca pecó porque el segundo requisito era que tenía que estar libre de cualquier necesidad de ser redimido a sí mismo. Otra condición de un redentor era que tenía que estar dispuesto a redimir también. Jesucristo cumplió con estas condiciones y pagó el precio de nuestra libertad de la condenación del pecado. Por lo tanto, Él es el único capaz de comprarnos a nosotros del mercado del pecado y nos reposiciona a nosotros en un estado de salvación con un destino al cielo. En nuestra presente lección vamos a estudiar la reconciliación que se ocupa con la condición del pecador. Pero antes de comenzar la lección vamos a abrir con una palabra de oración para asegurar que estamos en comunión y listos para aprender la lección de hoy. Oremos, por favor. Padre Celestial, como siempre te damos las gracias por mantenernos vivos para que sigamos aprendiendo tu plan para nuestras vidas. Límpianos de todo pecado para que podamos estar en comunión contigo y listos para aprender la palabra de Dios este día. Ayúdanos a no olvidar que esta es la más importante cosa que podemos hacer en la vida, sobre todo lo que ofrece el mundo. Todas las cosas que ofrece este mundo pasarán eventualmente, pero las cosas que aprendemos de tu palabra nos las llevaremos con nosotros en preparación para el estado eterno, en unión contigo para siempre. Gracias por redimirnos de nuestra condena del pecado, por tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo, porque pido todas estas cosas en su nombre. Amén. Quiero que por favor recuerden que estos conceptos bíblicos de redención, reconciliación y propiciación se realizaron por la obra de nuestro Señor en la cruz, en nuestro nombre. La salvación no se logra a través de nuestros propios esfuerzos. Esa es la arrogancia santurrona en creer que nosotros podemos llegar al cielo por nuestros esfuerzos. La misma arrogancia que tenían los fariseos que mataron al Señor. Muy bonitos por afuera, pero por adentro muy pecaminosos. El esfuerzo viene después de ser salvados y se llama el crecimiento espiritual. Si podemos salvarnos a nosotros mismos con nuestros propios esfuerzos, entonces Cristo murió en vano. Vayan por favor a sus Biblias para ver esto en Galatas capítulo 2, versículo 16 al 21. Síganme sus Biblias mientras yo leo estos versículos, comenzando en el versículo 16 y terminando en el versículo 21. Galatas capítulo 2, versículo 16 al 21, donde dice: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Paremos aquí un momento. Así que aquí dice que por las obras de la ley nadie será justificado. No dice nadie excepto por las obras buenas de Rogelio, o las buenas obras de Eva, o las buenas obras de Ignacio. En este versículo 16, la palabra justificado es un término legal y es tomado de los tribunales de justicia y significa declarar
justo, en lugar de condenar, por supuesto. Pero si somos condenados pecadores y Dios es santo, ¿cómo podemos ser justificados? Esa es la pregunta del $1,000,000. Bueno, una vez más vemos aquí que la respuesta no es por las obras de la ley, sino por fe en Jesucristo. Así que este versículo está claro cuando terminan diciéndonos que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie quiere decir exactamente eso. Nadie. Nadie será justificado por sus propios esfuerzos, pero por fe en lo que Cristo cumplió en la cruz. Es el aceptar el trabajo de Cristo en la cruz que nos declara perfectamente justos ante la santidad de Dios y nada más. Esto fue lo que rechazaron los fariseos. Esto también fue lo que el hombre rico de Lucas capítulo 16 también rechazó, y ahora ellos están en el lago de fuego como consecuencia de su rechazo. Espero que todos los que están escuchando este mensaje no vayan a hacer el mismo error de ellos, porque el lago de fuego no es un lugar donde quieres terminar para toda la eternidad. Sigamos leyendo en el resto de los versículos, continuando en el versículo 17. Por favor, síganme en sus Biblias. Galatas capítulo 2, versículo 17 al 19. Leamos. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, examinemos esto para clarificar estos versículos. El argumento de los oponentes de Pablo era que si la justificación por fe en Cristo elimina la ley, como resultado esto va a animar una vida de pecado. En otras palabras, una persona que cree en Cristo para su salvación después puede hacer lo que quiera sin tener necesidad de hacer buenas obras. Pero Pablo fuertemente negó esta acusación, notando que si esto era cierto, entonces Cristo es un promotor del pecado. Por lo contrario, si un creyente vuelve a la ley después de confiar en Cristo para su salvación, esa misma ley les va a demostrar que son un pecador, un transgresor de la ley, porque es imposible mantener toda la ley. Muchos de nosotros pensamos que los 10 mandamientos constituyen la ley, pero eso es solamente parte de la ley. ¿Saben ustedes que hay más de 600 mandamientos en la ley mosaica? La mayoría de nosotros ni siquiera recordamos los 10 mandamientos, y mucho menos los otros 600 mandamientos. Además, la epístola de Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 10, nos enseña que si aún pudiéramos guardar toda la ley, pero si nos trompezamos en un solo punto, entonces somos culpables de romper toda la ley. El 6º y el 7º mandamiento declaran que no asesinemos y que no cometamos el adulterio. La mayoría de nosotros podemos afirmar que nunca hemos asesinado o nunca hemos cometido el adulterio, ¿verdad? Pero el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 22 al 28, enseña que la ira contra tu hermano o deseando sexualmente a alguien es lo mismo que si hubiéramos cometido el hecho. El Señor extendió estos mandamientos no solo al acto, sino la actitud interna detrás del acto. El asesinato y el adulterio comienzan con el pecado mental de la ira y el deseo sexual. Por lo tanto, si hemos estado enojados o hemos codiciado a alguien sexualmente, entonces hemos violado la ley. Si hemos tenido ira, si hemos tenido celos, si hemos juzgado, si hemos peleado, o si hemos mentido, entonces hemos violado la ley. ¿Quién nunca ha cometido estos pecados mentales? No levanten la mano porque eso sería una mentira. La ley nos condena a todos y es una mente autorrecta santurrona que piensa que podemos mantener la ley. Lo mismo como los fariseos en el tiempo del Señor. Eso es lo que creían ellos. Nosotros mantenemos la ley, ¿cómo no? Pero la realidad es que nadie puede guardar toda la ley, con la excepción del Señor, por supuesto. Es por eso que es Él el que nos salva y no nosotros. Hemos sido crucificados en Cristo y debemos vivir por Dios porque ahora Cristo vive en nosotros, como nos dice el próximo versículo. Terminemos con los versículos 20 y 21 para ver cómo concluye esta sección. Leamos versículo
20 y 21 de Galatas capítulo 2, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Galatas capítulo 2, versículo 16 al 21. En estos versos, Pablo entendió que él estaba ahora unido con Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo. Así también nosotros, como creyentes en Cristo, estamos también unidos en Cristo a través del mismo bautismo del mismo Espíritu. Y nos identificamos ahora con su muerte, su sepultura y la resurrección del Señor. Así que es razonable que, dado que Cristo nos amó tanto, que Él se entregó a nosotros en la cruz, ahora debemos vivir para Él. Si no, vamos a desechar la gracia de Dios, como Pablo escribe en el versículo 21. La palabra desecho en el versículo 21 se traduce de la palabra griega atheteo y significa negar, significa rechazar, anular, invalidar, poner a un lado, en otras palabras. Eso es lo que hacemos cuando tratamos de alcanzar la justificación por las obras de la ley. Tiramos la gracia de Dios para un lado. En efecto, decimos: no necesitamos tu gracia, Señor. Nosotros podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Así es que, hazte para un lado, por favor. Y si la justificación viene por nuestros esfuerzos de obras, el versículo dice que Cristo murió por nada. La palabra de más en el versículo 21 significa sin causa, en vano. Esto significa que el sufrimiento y la muerte de Cristo ha sido inútil, en vano, sin causa. Si la justicia viene por guardar la ley, la cruz era un gesto inútil, el error más grande del universo que ha hecho Dios. Espero que sea claro lo que implicamos cuando creemos que podemos ganar la salvación a través de nuestros propios esfuerzos, santurrones. Nuevamente, esta era la misma arrogancia necia y ciega de los fariseos. Bueno, ya que aclaramos eso, vamos a ir a nuestro libro para examinar qué significa la reconciliación. Vayan a sus libros de salvación a la página 8, en medio de la página donde dice reconciliación. Y en el párrafo empieza diciendo la palabra griega. Así es que leamos. La palabra griega traducida reconciliación es katalazo en el griego y la definición es cambiar completamente. El problema que esta palabra dirige no es el pecado como la redención, pero la condición del pecador. Como resultado de Jesucristo resolviendo nuestro problema de pecado con el pago de su sangre, nuestra condición como pecadores ahora cambia ante la santidad de Dios. Nuestra condición de una comunión rota con la santidad de Dios debido al pecado es cambiada completamente a una condición de comunión restaurada con esa misma santidad. Cuando nosotros aceptamos el regalo sacrificial de Jesucristo en la cruz, nuestra posición ante la santidad de Dios es una de no pecado y rectitud perfecta. Así es como nos ve la santidad de Dios después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Posicionalmente sin pecado y con rectitud perfecta. Esto es ciertamente un cambio completo de nuestro estado impotente original del pecado y rectitud imperfecta. Otra vez, Jesucristo y solamente Él es el único que hace esto posible como nuestro Redentor cercano. Ahora notamos aquí en sus libros el versículo que nos enseña sobre la reconciliación en Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué no vamos a sus Biblias para leer esto ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11? Y ahí dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto una vez más se halla en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11.
El verso 8 nos enseña que antes de ser salvos, Dios nos demostró su amor enviando a Cristo para que muriera por nosotros. Como resultado, la justicia de Dios es libre de perdonar a cualquiera que a través de una decisión positiva, sin mérito, acepta esa solución redentora del amor de Dios por la fe en Cristo solamente. Una decisión sin mérito significa que nuestra salvación no proviene de ningún esfuerzo de nuestra parte, pero el esfuerzo de Cristo. Cristo tiene todo el mérito y no nosotros. Tengan en cuenta que todos estos versos enfatizan a Cristo y nada más, ¿verdad? El verso 8 dice que Cristo murió por nosotros. El verso 9 nos dice que somos justificados por su sangre. El versículo 10 y 11 nos permite conocer una vez más que somos reconciliados por la muerte del Hijo de Dios. Nada más. En ninguna parte de estos versos se afirma que somos reconciliados con Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Si somos reconciliados a través de nuestros propios esfuerzos, entonces Cristo murió por nada. La reconciliación es totalmente la obra de la integridad de Dios y la función de Cristo llevando nuestros pecados a la cruz. Esto significa que, puesto que hemos sido reconciliados con Dios y poseemos su rectitud perfecta, no hay nada que podemos hacer, pensar y decir para cancelar el trabajo de Dios de la reconciliación, porque fue basado en Él, no en nosotros. Terminemos leyendo el último párrafo en nuestra sección de la reconciliación de nuestro libro, por favor, abajo en la página 8 y terminando en la página 9, que comienza con las palabras de ninguna manera. Leamos, por favor. De ninguna manera que la reconciliación se aplica a Dios. Como se expuso anteriormente, Dios es perfecto y no necesita cambiar para conformarse a nosotros. Nosotros somos los únicos que necesitamos cambiar para conformarnos a Él. Y gracias a la gracia de Dios, Él proporcionó un Redentor en el Señor Jesucristo para comprarnos fuera de nuestro estado perdido del mercado de pecado. Y nos reconcilió a Él mismo. En conclusión, la reconciliación significa que ya no hay ninguna barrera para evitar que seamos unidos con un Dios perfecto y santo. El castigo por nuestro pecado ha sido pagado por Cristo y ahora tenemos la perfecta rectitud de Cristo. Donde antes estaba una barrera de imperfección separándonos de la santidad de Dios perfecto, Cristo ahora está, el único mediador entre Dios y el hombre, como 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos enseña. Y terminemos esta lección examinando este versículo en 1 Timoteo. Así que vayan a sus Biblias una vez más y veamos esto en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. A ver lo que enseña la Biblia acerca de Jesucristo. Aquí leamos, por favor, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Estos versos nos enseñan una vez más el tema común de la Biblia. Ese tema es que hay un solo Dios, hay un solo camino para acercarse a este Dios a través del hombre que era Dios en la carne, Jesucristo. Este Jesús se entregó y murió en la cruz como un rescate para la raza humana. Este acto es un claro testimonio ofrecido en el momento justo del deseo de Dios para salvar a toda la humanidad. Cristo es diferente de Dios en que Él es hombre y es diferente del hombre en que Él es Dios. Él es único. Él es único porque Él es Dios. Él es también superior a la humanidad pecadora porque Él es impecable en su humanidad. La unicidad de Cristo nos alerta sobre la verdad de que Él es nuestro único camino a Dios, el único camino a la salvación. Es por eso que la Biblia enseña que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Esta gracia de Dios es lo que hace la cristianidad diferente de todas las religiones del mundo. ¿Ha notado que todas las religiones del mundo, incluyendo algunas que dicen ser cristianas, siempre tienen algún sistema de buenas obras y esfuerzos con la idea de agradar a un Dios inaccesible? La conclusión de la religión es que lo mejor que puedes hacer es suficiente bueno. Es el esfuerzo que es lo que cuenta. La religión fabrica una lista de lo que creen que va a agradar a Dios. Cosas como: Dios,
Yo soy bueno y tienes que aceptarme porque yo rezo 5 veces al año y me balanceo en una pierna por 1 minuto cada miércoles en dedicación a ti. Y también ayuno todas las noches cuando duermo. Esto será gracioso, pero verdad, ¿no? El punto es que la religión desarrolla sistemas de normas y reglamentos que no son bíblicos o son una distorsión de lo que la Biblia de veras y realmente enseña. Sin embargo, esto va contra todos los versos que hemos visto en nuestra Biblia. La Biblia enseña que la perfección es lo que requiere la santidad de Dios y que solo Cristo es el único que es capaz de lograr esto en nuestro nombre. Esto es porque la religión en realidad es una estrategia mediante de cual Satanás falsifica el cristianismo. La religión es el camino de Satanás para engañar a la raza humana de lo que la Biblia enseña, en particular sobre el verdadero camino de salvación. Entonces, es por eso que es tan fácil para creer las tácticas engañosas de Satanás cuando estamos ignorantes de lo que la Biblia enseña. Por eso es muy importante saber lo que la Biblia enseña. El verdadero cristianismo no es religión, pero es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Como creyentes en Cristo, hemos sido unidos con un Dios perfecto porque Cristo nos ha reconciliado a un estado perfecto como Dios, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Esto es el beneficio de la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese favor de Dios que Él nos puede dar libremente sin comprometer su esencia divina. Porque Cristo ha pagado la pena por nuestros pecados en la redención. Nuestro estado ahora ha sido reconciliado con un Dios perfecto y santo. Dios es ahora libre de permitirnos estar unidos con Él para siempre, en el cielo, sin comprometer su santidad. Bueno, espero que ahora entiendan más claro el concepto bíblico de la reconciliación que el Señor Jesucristo ha cumplido en nuestro nombre. Así que en nuestra siguiente lección vamos a examinar el tercer concepto bíblico que Jesucristo cumplió por nosotros en el concepto de la propiciación. Pero por ahora, ¿por qué no cerramos con una palabra de oración? Oremos, por favor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de comunión en tu palabra perfecta. Ayúdanos a aumentar nuestro deseo de saber más acerca de todo lo que tienes para nosotros, no solo en esta vida, pero en la vida que vendrá en tu reino celestial. Porque tenemos una gran esperanza de que nuestra vida no va a terminar en nuestra muerte física, pero continuará en un cuerpo glorificado como el del Señor. No nos permitas perder tanto tiempo poniendo las cosas de este mundo antes de las cosas que tienes para nosotros que hemos creído en el trabajo de nuestro Señor para nuestra salvación. Porque tratando de hallar esperanza en este mundo es como tratar de capturar el viento. Una cosa inútil y sin sentido. Padre, guarda sobre nosotros bajo tu protección hasta la próxima vez que podamos aprender tu palabra una vez más, porque te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, gracias por estar en nuestra lección de hoy y nos vemos en nuestra próxima lección. Hasta luego. Adiós.